7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Este es nuestro espacio de opiniones. Complementamos las informaciones del día a día con las opiniones de aquellos que conocen parte de la realidad nacional. Siempre tenemos algo que decir sobre lo que pasa. Esta mañana con nosotros el ex vicecanciller de la República, también ex embajador de nuestro país en México, Eduardo Calix. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Rafael. Y darnos la oportunidad de platicar de lo que está pasando en Honduras, desde varias ópticas, desde el conocimiento que tiene como ex parte del cuerpo diplomático, la parte comercial y la parte alrededor también de lo que tendría que ver, si es que tiene que ver El Salvador en la parte del manejo político de esta situación. ¿Cuál es, en primer lugar, su opinión de lo que está pasando en Honduras? Bueno, yo creo que la llegada del presidente Zelaya le ha puesto una presión adicional a la crisis que se está viviendo actualmente en ese hermano país. Obviamente, Rafael, la intención que se debe de tener en todo esto es mucha responsabilidad y prudencia, precisamente porque ahorita la tensión que se vive en ese hermano país es muy grande y creo que es importante encontrarle una salida pacífica negociada a este tema, ya que de todas maneras depende muchísimo de lo que las partes puedan hacer para sentarse y dialogar sensatamente para que el pueblo de Honduras no sea el que pague precisamente caro esta situación política que ahorita se está viviendo. Creo que la inestabilidad que genera Honduras ahorita, la crisis que se está viviendo, también la estamos sintiendo en carne propia. Usted ya vio cómo el hecho de que hayan toques de queda, el hecho de que se puedan en su debido momento cerrar las fronteras, le pega muy duro a la economía de nuestro país, al comercio de nuestro país, a la inseguridad que se siente también para todas aquellas personas, bienes y servicios que se están, que hay en Honduras y que de todas maneras, por ser un vecino y un socio comercial muy importante, los salvadoreños tienen pues muchos intereses y que pues hoy por hoy se encuentran en una situación jurídica inestable y en una situación de irregularidad. ¿Qué pasa con este tema sobre si el FMLN como partido político o no el Estado salvadoreño, sino que como partido político le ha dado el apoyo a Mel Zelaya para llegar a Honduras? Esta situación dentro de la ola, digamos, de apoyo que tiene Mel Zelaya, porque ahora se ve en Naciones Unidas que hay enorme cantidad de apoyo para la restitución de Mel Zelaya en el Estado, en el término simple de cumplir con un proceso democrático. Pero ¿qué significa en esto si esto ha sido así? Bueno, Rafael, mira, en esto tenemos que ser muy claros. Las relaciones a nivel internacional se deben de manejar de Estado a Estado. Y precisamente los interlocutores válidos son los estados. Es lógico que pues el Estado de El Salvador, ahorita el gobierno de la República de El Salvador, el presidente de la República es el que dirige las relaciones internacionales por constitución de la República, deben de ser aquellos que se deben de pronunciar a favor o en contra de una determinada situación. Y en ese sentido, pues, al haber ya un claro apoyo de lo que ha sido la institucionalidad, la gobernabilidad en Honduras, y además de eso, detrás de ella, al presidente constitucional, pues es obvio que El Salvador, a través del gobierno de la República, busca la restitución de este presidente una vez más, la presidencia de Honduras. En ese sentido, creo yo que es importante que aquí no confundamos las cosas. Una cosa es el respaldo que a nivel político le pueda dar un partido político y otra cosa es lo que el gobierno de la República debe de hacer. Por eso es que es un poco ambiguo, a mi criterio, el hecho de que quien fue a recibir a Mel Zelaya al aeropuerto internacional el pasado domingo fueron líderes del FMLN y no el gobierno de la República, porque precisamente cuando se busca de que hay un reconocimiento de un Estado hacia otro a través de los mandatarios, quienes deben de cumplir precisamente con las normas y con todo lo que tiene que ver el recibimiento y la atención de un dignatario al que se le debe reconocimiento internacional, es el gobierno de la República, no un partido político. Ahora, y el mismo presidente reconoce en Naciones Unidas en su discurso, apoya, pide, es decir, estaría en la misma línea. El hecho de que no haya sido el presidente teniendo ese discurso, el que haya recibido en el aeropuerto, o cómo entender esto, o si hay alguna ilegalidad que ver ahí en esto también. No, ilegalidad no existe, pero no creo que sea lo correcto el que precisamente cuando tú sabes que hay un mandatario que viene al país,
es lógico que se utilizan los conductos de comunicación oficial entre gobiernos para poderlo hacer. E indistintamente, Rafael, de que un mandatario no viene a conversar con el presidente de la República o no viene dentro de una visita de trabajo u oficial a el país, siempre se le brindan atenciones por su carácter de jefe de Estado. En ese sentido se le debe protección, en ese sentido se le deben atenciones, en ese sentido se le debe un recibimiento oficial, porque no es Perico de los Palotes quien viene al país, es precisamente un presidente de un gobierno extranjero. Aún los expresidentes, cuando nosotros estábamos en el gobierno, los íbamos a recibir y los teníamos atendidos en el salón presidencial del aeropuerto. No veo por qué en esta ocasión no se le dio ese tratamiento. Entonces, por eso es lo que yo digo. No hubo una ilegalidad por el hecho de que fueron a recibirlo, como debe de ser, pero no fueron los que debieron haber ido los que los recibieron. Si Mel Zelaya salió por territorio salvadoreño para entrar a Honduras, eso... ¿En qué estaríamos cayendo o qué consistiría eso a nivel político-diplomático? Bueno, ahí tenemos nosotros una situación muchísimo más delicada, porque si se utilizaron las instituciones nacionales para poder ingresar a un mandatario de manera oculta, y además de eso se le ayudó, como supuestamente hay sectores que así lo dicen, que se le ayudó a ingresar a Honduras sin ninguna comunicación con la otra parte, y además de una manera oculta, creo que sí se estaría pues obviamente enfrentando una crisis político-diplomática muy seria, si se llegara a comprobar. Porque precisamente, primero, nosotros no tenemos por qué estarnos involucrando en situaciones internas de otros estados, ni ayudándole a otro mandatario para que ilegalmente o ocultamente se interne a su propio territorio. Él lo puede hacer inclusive sin necesidad de la ayuda de nadie. Claro, por supuesto que lo que pasa es que lo están esperando y lo que quieren es precisamente llevarlo ante la justicia, ante los tribunales en Honduras en el momento en que ingrese al país. Por eso es que no lo puede hacer por las fronteras normales. Pero eso es un riesgo que él se debe de tomar. No podemos nosotros como El Salvador, como país vecino, venir y colaborar precisamente a través de una acción ilegal para poder ingresar a un mandatario a su propio país. Ahora, en el tema de los efectos de la situación política regional centroamericana, esto, ¿cómo hay que verlo en la experiencia de esa gran búsqueda de la unidad centroamericana? Que ya Panamá dijo, miren, yo ni siquiera quiero entrar al Parlamento centroamericano o me separo, Costa Rica, que también, y ahora esto. Entonces, ¿cómo hay que ver este problema de Honduras desde El Salvador para saber cómo actuar en el futuro? Es que el problema de Honduras ya lo estamos viendo desde el 28 de junio. El hecho de que se haya resquebrajado el ordenamiento constitucional en Honduras, hayan sido separadas las autoridades del gobierno del presidente Zelaya y hayan ingresado unas nuevas a quienes no se les reconoce por todos los países centroamericanos, pues es obvio que ya se está viviendo una crisis dentro de lo que es la institucionalidad centroamericana. ¿Por qué? Porque no solamente, si tú te recuerdas, Rafael, en aquel entonces se cerraron las fronteras a mi criterio abruptamente y sin consulta, lo que ocasionó graves pérdidas para la economía salvadoreña, porque no es lo mismo hablar, Rafael, de países que pueden darse el lujo de decir, sí, hagámosle un bloqueo, cerramos la frontera, si están tan lejos o tienen una balanza comercial sumamente débil o tienen una relación económica, comercial y política prácticamente inexistente con Honduras. Pero nosotros somos un país vecino, a nosotros sí nos perjudica enormemente. Ahí tenemos personas, tenemos bienes, tenemos inversiones, tenemos servicios. ¿Quién por ellos ahorita? Entonces creo que desde entonces, en ese momento, desde que se cierran las fronteras de una forma inconsulta, usted vio las graves repercusiones que hubo en materia comercial y económica. Eso como primera instancia. Después se derivaron una gran cantidad de problemas que ahorita tienen prácticamente paralizada la integración centroamericana, porque si usted ve que todo se volvió, precisamente toda la atención y los esfuerzos se volvieron hacia lo que era el plan de paz en San José, el plan de la solución negociada que propusieron a través del presidente Arias, y todo lo demás se ha dejado prácticamente paralizado.